Sara, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, asintió. «Te esperaremos», prometió, su voz firme a pesar de la emoción. «En Santa Fe. No tardes». No hubo besos ni abrazos dramáticos. No eran necesarios entre dos personas que, en el breve tiempo que habían compartido, habían formado un vínculo más fuerte que muchos que duraban toda una vida. Con un último asentimiento, Sara montó el caballo que le habían asignado, con Hope asegurada firmemente contra su pecho en el cradleboard navajo. Un momento después, ella y su guía se perdían entre los árboles, dirigiéndose hacia el este, mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo matutino. Silas los observó partir hasta que desaparecieron de su vista, permitiéndose solo entonces un momento de duda. La fiebre aún nublaba ocasionalmente sus pensamientos, y el dolor en su brazo era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Pero no había lugar para la vacilación ahora. Demasiadas vidas dependían de sus acciones en las próximas horas. Con renovada determinación, se volvió hacia los hombres que lo acompañarían en la peligrosa misión por delante. Joshua, el viejo prospector cuya advertencia les había dado esta última oportunidad. Los 8 guerreros navajos. Hombres jóvenes con rostros solemnes que comprendían perfectamente los riesgos que estaban asumiendo. Y Niyol, quien había insistido en unirse a ellos a pesar de su juventud, argumentando que conocía mejor que nadie los senderos que planeaban utilizar. El plan era simple en su concepción, aunque peligroso en su ejecución. Cabalgarían hacia el noroeste, dejando un rastro obvio para los hombres de Devlin. Huellas de cascos, restos de fogatas, ramas rotas deliberadamente. Una ruta que parecería la elección lógica para fugitivos dirigiéndose hacia territorio desconocido, lejos de la civilización. Lo que sus perseguidores no sabrían era que el sendero elegido conducía a un antiguo desfiladero conocido entre los navajos como la Garganta del Viento, un estrecho paso entre paredes rocosas donde los vientos formaban remolinos tan potentes que podían derribar a un caballo. Un lugar perfecto para una emboscada, donde un pequeño grupo disciplinado podría enfrentarse a fuerzas muy superiores con cierta ventaja. Mientras ultimaban los preparativos, Manuelito se acercó a Silas. El jefe navajo le entregó un objeto envuelto en piel de ante. Un antiguo amuleto tallado en turquesa y plata. Un símbolo de protección que había pertenecido a su padre y al padre de su padre antes que él. Un regalo que simbolizaba no solo gratitud sino respeto, de un guerrero a otro, para que el gran espíritu guíe tu mano y proteja tu corazón, dijo Manuelito en su limitado inglés, colocando el amuleto alrededor del cuello de Silas. Partieron poco después, 10 jinetes cabalgando a un ritmo constante que levantaba nubes de polvo visibles a gran distancia. Una señal clara para cualquiera que estuviera buscándolos. A medida que avanzaban dejaban pistas cada vez más evidentes de su paso. Una cantimplora olvidada junto a un arroyo, un pañuelo enganchado en un arbusto, un campamento abandonado apresuradamente con las cenizas aún calientes. El terreno se volvía gradualmente más agreste, las colinas dando paso a formaciones rocosas escarpadas que se elevaban como centinelas silenciosos bajo el implacable sol del mediodía. El aire estaba cargado de tensión, cada hombre consciente de que en cualquier momento podrían divisar a sus perseguidores en el horizonte. La Garganta del Viento apareció ante ellos al doblar un recodo del cañón principal, una hendidura estrecha entre dos paredes de roca rojiza que se elevaban casi verticalmente, formando un pasaje natural que serpenteable durante casi media milla, antes de abrirse a un pequeño valle. El lugar donde esperarían a los hombres de Devlin. Siguiendo las instrucciones de Niyol, quien conocía el desfiladero mejor que ninguno, los guerreros navajos se posicionaron estratégicamente entre las rocas que coronaban ambos lados del paso. Desde allí, con sus rifles Winchester y arcos tradicionales, podrían dominar todo el sendero. Joshua y Silas, entretanto, continuarían avanzando con los caballos, creando la ilusión de que todo el grupo seguía en movimiento. Apenas habían completado los preparativos cuando el sonido distante de cascos anunció que sus perseguidores habían mordido el anzuelo. Devlin había enviado a sus hombres, tal como Joshua había advertido. Silas y el viejo prospector intercambiaron una mirada sombría. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar que funcionara. Desde su posición en la entrada del desfiladero,
Parcialmente oculto tras una roca, Silas observó la aproximación de los jinetes. Eran 18 o 20, tal como había informado Joshua. Hombres duros con rostros curtidos por el sol y ojos fríos que hablaban de muchas muertes a sus espaldas. Mercenarios, la mayoría, contratados por Devlin para hacer su trabajo sucio. Pero entre ellos, liderando la partida, Silas reconoció dos figuras familiares: el sheriff Reed de Redemption Creek y Jackson, el capataz de Devlin, los perros de presa personales del magnate, enviados para asegurarse de que el trabajo se completara sin fallos. El grupo se detuvo brevemente en la entrada del desfiladero. Reed y Jackson discutieron algo, señalando hacia las huellas frescas que conducían directamente al estrecho paso. Incluso a esa distancia, Silas podía leer la indecisión en sus gestos. El desfiladero era una ruta demasiado obvia, un lugar perfecto para una emboscada. Finalmente, Reed pareció tomar una decisión. Dividió a sus hombres en dos grupos. La mitad se quedaría atrás, manteniendo la retaguardia, mientras él, Jackson y los demás avanzarían con cautela por el desfiladero. No era exactamente lo que Silas había esperado, pero tampoco alteraba fundamentalmente el plan. Con una señal silenciosa a Joshua, ambos montaron sus caballos y se dirigieron hacia el centro del desfiladero, moviéndose lo suficientemente rápido para ser vistos, pero no tanto como para parecer que huían en pánico. La reacción fue inmediata. Reed y sus hombres espolearon sus monturas, lanzándose en persecución con renovada confianza al ver que sus presas estaban tan cerca. El sonido de los cascos resonaba entre las paredes rocosas, amplificado por el efecto de eco del estrecho paso. Cuando los perseguidores llegaron al punto exacto que Niyol había señalado, donde el desfiladero se estrechaba hasta apenas permitir el paso de dos jinetes lado a lado, Silas levantó su brazo. La señal acordada. El primer disparo resonó con un estallido que pareció sacudir las propias montañas. Una lluvia de balas y flechas descendió sobre los hombres de Reed, creando un caos instantáneo de caballos encabritados y gritos de dolor. Los guerreros navajos, posicionados entre las rocas, demostraron la puntería legendaria de su pueblo, derribando a 3 jinetes con sus primeros disparos. Reed y Jackson, veteranos de muchos tiroteos, reaccionaron con rapidez. A gritos, ordenaron a sus hombres buscar cobertura entre las rocas caídas que salpicaban el suelo del desfiladero. Otros intentaron retroceder, solo para descubrir que el grupo que había quedado en la retaguardia estaba igualmente bajo ataque. Estaban atrapados, tal como Silas había planeado. Lo que siguió fue una batalla brutal, el tipo de enfrentamiento desesperado que solo la frontera podía producir. Los disparos resonaban continuamente, rebotando entre las paredes rocosas. El humo de la pólvora se acumulaba en el aire caliente, creando una neblina que dificultaba la visión. Hombres caían a ambos lados, aunque las bajas eran claramente mayores entre los mercenarios de Devlin. Silas, parapetado tras una roca junto a Joshua, disparaba metódicamente con su Colt, cada bala encontrando su objetivo con la precisión nacida de décadas de supervivencia en el oeste. La fiebre de su herida parecía haberse desvanecido, reemplazada por la claridad cristalina que a veces acompaña a los momentos de extremo peligro. Fue durante un breve momento de calma, mientras recargaba su revólver, cuando Silas vio a Jackson emergiendo de su cobertura, rifle en mano, apuntando directamente hacia donde Niyol se exponía momentáneamente para disparar una flecha. Sin tiempo para advertir al joven navajo, Silas actuó por instinto. Saltó de su posición, disparando 2 veces hacia Jackson mientras se movía. El primer disparo erró, silbando junto a la oreja del capataz. El segundo encontró su objetivo, impactando en el hombro de Jackson y haciéndole soltar el rifle. Pero el movimiento de Silas lo había dejado expuesto. El dolor agudo que explotó en su costado le dijo que una bala había encontrado su marca. Cayó sobre una rodilla, momentáneamente aturdido, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. Joshua estaba junto a él al instante, arrastrándolo de vuelta a la cobertura mientras los disparos continuaban a su alrededor. La herida era seria pero no inmediatamente fatal, determinó el viejo prospector con la experiencia de quien ha visto demasiadas heridas de bala en sus años en la frontera. El proyectil había atravesado limpiamente el costado de Silas, sin dañar órganos vitales por lo que podía juzgar. Pero la pérdida de sangre era considerable.
y la anterior infección en su brazo había debilitado ya las reservas de Silas. «Resiste, amigo», murmuró Joshua, rasgando su propia camisa para improvisar un vendaje. «No has llegado tan lejos para caer ahora». La batalla continuó, pero el equilibrio había cambiado. Los hombres de Devlin, atrapados y sufriendo bajas constantes, comenzaban a mostrar signos de desmoralización. Algunos intentaron rendirse, arrojando sus armas y levantando las manos. Otros, más desesperados, buscaban cualquier ruta de escape posible. Reed y Jackson, sin embargo, no mostraban signos de rendición. El sheriff, con la desesperación de quien sabe que no hay vuelta atrás, dirigió a un pequeño grupo de sus hombres más leales en un intento de flanquear las posiciones navajas. Jackson, herido pero aún peligroso, se unió a ellos, su rostro una máscara de odio mientras cargaba su revólver con su mano útil. Fue Niyol quien los vio primero, comprendiendo inmediatamente su estrategia. Sin esperar órdenes, el joven navajo se deslizó entre las rocas, moviéndose con la agilidad de un ciervo para interceptar a Reed y sus hombres antes de que pudieran alcanzar una posición ventajosa. Lo que siguió sucedió tan rápidamente que más tarde, cuando Silas intentara recordarlo, los detalles se confundirían en una secuencia borrosa de sonidos y movimientos. Un intercambio de disparos. Niyol cayendo, alcanzado por la bala de Jackson. El joven navajo, herido pero aún consciente, disparando una última flecha que encontró su marca en la garganta del capataz. Jackson desplomándose, ahogándose en su propia sangre. Reed, ciego de rabia, avanzando hacia el joven caído con su revólver levantado. Y entonces Silas, ignorando el dolor ardiente en su costado, incorporándose lo suficiente para apuntar y disparar una vez, 2 veces, 3 veces. Cada bala impactando en el pecho del sheriff Reed, haciéndolo retroceder un paso con cada impacto antes de caer finalmente de espaldas, sus ojos vacíos mirando al cielo azul que se extendía implacable sobre el cañón. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como los disparos habían sido. Los pocos hombres de Devlin que quedaban en pie arrojaron sus armas, comprendiendo que la batalla había terminado. Los guerreros navajos emergieron de sus posiciones, algunos heridos pero todos vivos. Una hazaña notable considerando las circunstancias. Silas se arrastró hasta donde yacía Niyol, ignorando las protestas de Joshua sobre su propia herida. El joven navajo respiraba con dificultad, la sangre burbujeando en sus labios. La bala de Jackson había perforado un pulmón, una herida que, incluso Silas con su limitado conocimiento médico podía ver, era probablemente mortal. «Les di tiempo», murmuró Niyol, sus ojos oscuros encontrando los de Silas. «La doctora y la pequeña estarán a salvo ahora». Silas tomó la mano del joven sintiendo un nudo en la garganta. Había visto demasiadas muertes en su vida, pero ninguna tan injusta como la de este joven que apenas comenzaba a vivir. Un muchacho que había arriesgado todo por proteger a personas que apenas conocía, movido por un sentido del honor tan profundo como las raíces de las montañas que lo habían visto nacer. «Lo estarán», confirmó Silas, apretando la mano de Niyol. «Gracias a ti, muchacho. Gracias a ti». Una débil sonrisa apareció en los labios ensangrentados del joven navajo. Sus ojos, ya perdiendo brillo, se dirigieron hacia el cielo. Murmuró algunas palabras en su idioma natal, quizás una plegaria o una despedida, y luego su pecho se quedó inmóvil. Niyol, el que trae el viento, había partido al mundo de los espíritus. Los guerreros navajos se reunieron alrededor del cuerpo caído de su joven compañero. No hubo lágrimas visibles, solo un profundo silencio cargado de respeto. Uno de ellos, el mayor del grupo, entonó un canto bajo, una melodía antigua que parecía elevarse con el viento que ahora soplaba a través del desfiladero, llevándose el humo de la batalla. Mientras los navajos atendían a su camarada caído, Joshua ayudó a Silas a incorporarse. La herida en su costado continuaba sangrando, aunque menos profusamente gracias al vendaje improvisado. Pero la palidez en el rostro de Silas y el temblor en sus manos hablaban de la gravedad de su condición. Necesitaba atención médica adecuada, y pronto. Los prisioneros fueron desarmados y atados. No eran muchos. De los casi 20 hombres que habían cabalgado con Reed y Jackson, apenas 6 quedaban con vida. El resto yacía esparcido por el desfiladero, un testimonio silencioso de la ferocidad de la batalla.
Uno de los guerreros navajos, que hablaba un inglés rudimentario, interrogó brevemente a los cautivos. Sus respuestas confirmaron lo que ya sospechaban. Devlin había ordenado personalmente la eliminación de todos los testigos, incluida la niña. El magnate esperaba en Redemption Creek, confiado en que sus hombres completarían la tarea. La noticia encendió una fría determinación en el corazón de Silas. Devlin era la cabeza de la serpiente. Mientras él continuara en el poder, ni Sarah ni Hope estarían verdaderamente a salvo, sin importar cuán lejos huyeran. «Tenemos que terminar esto», dijo Silas, su voz débil pero resuelta. «Tenemos que llegar a Redemption Creek». Joshua lo miró como si hubiera perdido la razón. «Estás herido, hombre. Necesitas un médico, no otra pelea». Pero los guerreros navajos asintieron con comprensión. Entendían lo que Silas proponía. Un golpe directo al corazón del enemigo. No por venganza, aunque ciertamente la merecía, sino para asegurar que la amenaza quedara neutralizada definitivamente. El plan que surgió era tan audaz como desesperado. Mientras dos de los guerreros navajos escoltaban a los prisioneros de regreso a la reserva, Silas, Joshua y los demás cabalgarían directamente hacia Redemption Creek. Llegarían al anochecer, cuando el elemento sorpresa estaría de su lado. Devlin, confiado en la superioridad numérica de sus hombres, no esperaría un ataque directo. La mayor preocupación era el estado de Silas. La herida de bala, combinada con la anterior infección en su brazo, lo había debilitado considerablemente, pero se negó a quedarse atrás o a buscar tratamiento antes de completar lo que había comenzado. Sarah y Hope dependían de él, aunque no lo supieran aún. Partieron poco después, dejando atrás el desfiladero que ahora sería recordado entre los navajos, no como la garganta del viento, sino como el lugar donde Niyol había ganado su lugar entre los grandes guerreros de la tribu. El cuerpo del joven fue llevado con honor por sus compañeros, envuelto en mantas y asegurado sobre su propio caballo. Sería enterrado según las tradiciones de su pueblo, con todos los honores que merecía. El viaje hacia Redemption Creek fue una prueba de resistencia para Silas. Cada trote del caballo enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo debilitado, y la fiebre había regresado, nublando ocasionalmente su visión y sus pensamientos. Pero se aferraba a la conciencia con pura fuerza de voluntad, impulsado por una determinación que trascendía el dolor físico. Joshua cabalgaba a su lado, observándolo con preocupación creciente. El viejo prospector había visto suficientes heridas en su larga vida para reconocer cuando un hombre estaba al límite de sus fuerzas. Y Silas había cruzado ese límite hacía horas, sostenido únicamente por una combinación de terquedad y propósito que Joshua no podía sino admirar. «No llegarás a Santa Fe en este estado», comentó Joshua durante una breve parada para descansar los caballos. «Incluso si terminamos con Devlin esta noche». Silas, recostado contra un tronco caído, asintió débilmente. «No es por mí por quien lo hago», respondió, su voz apenas un susurro ronco. «Es por ellas, por Hope, por Sarah. Merecen una oportunidad sin la sombra de Devlin persiguiéndolas». «¿Y después?», preguntó Joshua, ofreciendo a Silas un trago de agua de su cantimplora. Una sonrisa cansada apareció en el rostro pálido de Silas. «Después, si llego tan lejos, quizás finalmente pueda descansar. He estado huyendo de los fantasmas demasiado tiempo, Joshua. 20 años es mucho tiempo para cargar con tanta culpa». El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando divisaron las primeras señales de Redemption Creek. La torre del molino que se elevaba sobre los árboles, el humo de las chimeneas flotando perezosamente en el aire vespertino. Se detuvieron en una colina baja que dominaba el pueblo, ocultos entre los pinos mientras estudiaban la situación. Redemption Creek parecía extrañamente tranquilo. Las calles estaban casi desiertas, con solo algunos mineros moviéndose entre el salón y sus cabañas. La oficina del sheriff, naturalmente, estaba vacía, con Reed muerto en el desfiladero. Pero lo que captó la atención de Silas fue la casa de Devlin, una estructura imponente de 2 pisos en el extremo norte del pueblo, la única edificación que podía llamarse verdaderamente elegante en aquel rudo asentamiento minero. Luces brillaban en las ventanas de la casa, y varios caballos estaban atados frente a la entrada principal. Devlin tenía compañía, aparentemente, tal vez esperando noticias de Reed y Jackson, noticias que nunca llegarían.
El plan de acción era simple, nacido tanto de la necesidad como de las limitadas opciones disponibles. Esperarían hasta que la oscuridad fuera completa. Entonces, mientras los guerreros navajos creaban una distracción en el extremo sur del pueblo, Silas y Joshua se acercarían directamente a la casa de Devlin. Entrarían, encontrarían al magnate, y lo obligarían a confesar sus crímenes por escrito antes de entregarlo a la justicia. No era un plan sofisticado, y dependía demasiado de la suerte y la sorpresa. Pero como señaló Joshua, los planes simples tenían menos posibilidades de fallar. Y en el estado de Silas, cualquier plan más complicado estaba fuera de consideración. La noche cayó lentamente sobre Redemption Creek, las estrellas apareciendo una a una en el cielo despejado. Los sonidos del pueblo fueron apagándose gradualmente. Las puertas batientes del Saloon Golden Nugget meciéndose con menos frecuencia. Las risas y las peleas ocasionales disminuyendo a medida que los mineros, agotados tras un largo día de trabajo, buscaban sus lechos. Cuando el reloj de la oficina del telégrafo marcó las 10, los guerreros navajos se movieron silenciosamente hacia sus posiciones. Armados con antorchas improvisadas y pequeños paquetes de pólvora tomados de los hombres de Reed, iniciarían fuegos controlados en los establos y el almacén abandonado en el extremo sur. Nada que pudiera dañar seriamente a personas inocentes, pero suficiente para crear el caos necesario. Silas y Joshua, entretanto, se deslizaron por callejones oscuros hacia la casa de Devlin. La debilidad en las piernas de Silas era ahora tan pronunciada que Joshua tenía que sostenerlo parcialmente, actuando como una muleta humana. Pero la mano que sostenía el Colt Peacemaker permanecía firme, impulsada por una resolución que trascendía la fragilidad física. Cuando alcanzaron la parte trasera de la casa de Devlin, el primer resplandor de fuego iluminó el cielo nocturno desde el extremo sur del pueblo. Gritos de alarma se elevaron inmediatamente, seguidos por el sonido de puertas abriéndose y botas corriendo por las calles de tierra. La distracción estaba en marcha. La puerta trasera de la mansión de Devlin estaba cerrada, pero no asegurada. Evidentemente, el magnate confiaba en su posición y en sus hombres para su seguridad. Un error que pagaría caro. Con cuidado, Joshua giró el pomo y empujó la puerta, revelando una cocina oscura y silenciosa. Se movieron lentamente a través de la casa, guiados por el sonido de voces que provenían del estudio en la planta baja. Devlin no estaba solo, como habían sospechado. A través de la puerta entreabierta, Silas pudo distinguir al magnate sentado tras un imponente escritorio de roble, hablando con dos hombres que reconoció vagamente como miembros del Consejo del Pueblo. «Asunto resuelto antes del amanecer», decía Devlin, su voz teñida con la arrogancia de quien está acostumbrado a que sus órdenes sean obedecidas sin cuestionamiento. «Reed es un hombre competente. Si dice que encontrará a los fugitivos, los encontrará». «Pero estos rumores sobre los ataques, Rupert», protestaba uno de los concejales, un hombre mayor con patillas blancas. «La gente está hablando. Dicen que no fueron apaches sino tus propios hombres». Devlin golpeó el escritorio con el puño, haciendo saltar los vasos de whisky que los tres hombres habían estado bebiendo. «Tonterías, habladurías de viejas y cobardes. ¿Quién se atrevería a acusarme directamente? ¿Quién tendría una sola prueba?» «Yo», dijo Silas, empujando la puerta para abrirla completamente y entrando en el estudio con su revólver apuntando directamente al pecho de Devlin. Joshua lo seguía, su propia arma cubriendo a los sorprendidos concejales. «Yo me atrevo a acusarte, Devlin. Y tengo más que pruebas. Tengo testigos. Tengo confesiones de tus propios hombres». El rostro de Devlin palideció al ver a Silas, y luego se contrajo en una mueca de furia. «Blackwood, ¿cómo demonios has llegado hasta aquí? ¿Dónde está Reed?» «Reed está muerto», respondió Silas con calma, avanzando lentamente hacia el escritorio. «Jackson también. Y la mayoría de los hombres que enviaste tras nosotros no fueron muy efectivos contra guerreros que realmente saben luchar, a diferencia de los colonos inocentes que masacraste». Los concejales miraban la escena con una mezcla de confusión y creciente comprensión. Uno de ellos, el más joven, se volvió hacia Devlin con horror naciente en su rostro. «¿Es cierto, Rupert? ¿Organizaste esos ataques? ¿Mataste a esas personas y culpaste a los apaches?» La respuesta de Devlin fue un movimiento repentino hacia el cajón de su escritorio.
Pero Silas había anticipado algo así. Su disparo resonó en la habitación, la bala impactando en la madera del escritorio a centímetros de la mano del magnate. Un tiro de advertencia, deliberadamente desviado. «El siguiente irá a tu cabeza», advirtió Silas, su voz calmada contrastando con la tensión del momento. «Aléjate del escritorio», lentamente. Por un momento pareció que Devlin podría desafiar la orden, pero la determinación en los ojos de Silas debió convencerlo de lo contrario. Con un movimiento lento, apartó su silla del escritorio, levantando las manos en un gesto de rendición. «No sabes con quién te estás metiendo, Blackwood», siseó Devlin. «Tengo conexiones, amigos en lugares altos. Estaré libre antes de que tu cadáver se enfríe». «Tal vez», concedió Silas. «O tal vez tus amigos no estarán tan dispuestos a ayudarte cuando sepan lo que has hecho. Cuando todo el territorio sepa que Rupert Devlin, el respetado hombre de negocios, es en realidad un asesino de mujeres y niños». Los concejales, que hasta ahora habían permanecido paralizados por la sorpresa, comenzaron a moverse incómodamente. El mayor de ellos, evidentemente recuperando su compostura, se dirigió a Silas. «¿Qué pruebas tiene usted, señor?» «Estas son acusaciones muy graves», Joshua respondió por Silas, cuya fuerza parecía estar disminuyendo visiblemente. «Tenemos los testimonios de los hombres que capturamos hoy. Hombres contratados por Devlin para asesinar colonos y hacer que pareciera obra de apaches. Tenemos el diario médico de la doctora Sarah McAllister, documentando inconsistencias en las heridas de las supuestas víctimas de ataques indios. Y», añadió con énfasis, «tenemos una testigo ocular de la última masacre, una niña pequeña, la única sobreviviente, que ahora está camino de Santa Fe con la doctora para presentar estas pruebas ante el gobernador del territorio». La mención de la niña provocó una reacción instantánea en Devlin. Un tic nervioso apareció en su mejilla, y sus ojos se estrecharon con calculada furia. «Una bebé no puede testificar», escupió con desprecio. «No ahora», concedió Silas, «pero algún día crecerá y recordará». Los niños tienen una forma de recordar cosas que los adultos prefieren olvidar. Los concejales intercambiaron miradas, el horror y la comprensión dibujándose claramente en sus rostros. Fuera, los sonidos de conmoción continuaban. Gritos, órdenes, el ocasional disparo. La distracción de los navajos estaba funcionando perfectamente, manteniendo la atención del pueblo lejos de la mansión de Devlin. «Esto es lo que va a suceder», dijo Silas, su voz ahora notablemente más débil, aunque su revólver no temblaba. «Devlin va a escribir una confesión completa. Cada ataque, cada nombre, cada orden que dio. Luego ustedes dos», señaló con un gesto a los concejales, «van a firmar como testigos. Y todos vamos a esperar aquí tranquilamente hasta que llegue la diligencia de la mañana para llevar a Devlin a Santa Fe, donde responderá por sus crímenes ante un juez». «¿Y si me niego?», desafió Devlin, un destello de su arrogancia habitual regresando a su voz. La respuesta de Silas fue simple y aterradora en su calma. «Entonces te disparo aquí mismo. He matado a muchos hombres en mi vida, Devlin. Uno más no hará diferencia cuando me encuentre con mi creador». Algo en la voz de Silas, en la paz terrible que irradiaba, debió convencer a Devlin de la seriedad de la amenaza. Con movimientos lentos y deliberados, el magnate tomó papel y pluma del escritorio y comenzó a escribir. Su mano temblaba ligeramente, la única señal visible de su furia contenida, mientras su pluma arañaba el papel, detallando los crímenes que había ordenado en su ambición desmedida. Mientras Devlin escribía, Silas se apoyó pesadamente contra la pared. El esfuerzo de mantenerse en pie estaba cobrando su precio. La herida en su costado había comenzado a sangrar nuevamente, una mancha oscura extendiéndose lentamente por su camisa. Joshua, notándolo, le dirigió una mirada preocupada, pero Silas negó levemente con la cabeza. No podían mostrar debilidad, no ahora, cuando estaban tan cerca de terminar lo que habían comenzado. Los minutos se arrastraban con la lentitud de horas mientras la pluma de Devlin continuaba su trabajo. En la calle, los sonidos de conmoción empezaban a disminuir, señal de que los fuegos estaban siendo controlados. No quedaba mucho tiempo antes de que la atención del pueblo pudiera volverse hacia la mansión de Devlin. Finalmente,
El magnate dejó la pluma y empujó las hojas escritas hacia el borde del escritorio. Ahí lo tienen, dijo, su voz cargada de odio apenas contenido. Mi confesión. ¿Satisfechos? Joshua recogió los papeles, leyéndolos rápidamente mientras mantenía un ojo vigilante sobre Devlin y los concejales. La confesión era detallada, nombrando fechas, lugares, víctimas y cómplices. Una admisión completa de culpabilidad que, en manos de un juez territorial, significaría la horca para Rupert Devlin. Ahora ustedes, indicó Silas a los concejales, su voz apenas un susurro ronco. Firmen como testigos. Confirmen que vieron a Devlin escribir esto voluntariamente. Los hombres obedecieron, sus manos temblando casi tanto como la de Devlin había temblado. Cuando terminaron, Joshua dobló cuidadosamente los papeles y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Y ahora esperamos», dijo Joshua, dirigiéndose a una silla cercana sin dejar de apuntar con su arma. «La diligencia llega al amanecer, según recuerdo». Devlin, derrotado pero no quebrado, miró a Silas con un odio frío que prometía venganza si alguna vez encontraba la oportunidad. «No llegarás a ver el amanecer, Blackwood», murmuró. «Estás más muerto que vivo ya. Puedo verlo en tus ojos». Era cierto, y Silas lo sabía. La fiebre había regresado con renovada intensidad, y sus fuerzas se agotaban rápidamente. La pérdida de sangre, la infección, el agotamiento de días de huida y batalla. Todo cobraba ahora su precio, pero había llegado demasiado lejos para rendirse. Sarah y Hope estaban a salvo, camino a Santa Fe. Devlin estaba neutralizado. Solo quedaba resistir unas horas más, asegurarse de que el magnate llegara a la justicia que merecía. Tal vez, concedió Silas, su voz débil pero resuelta, pero viviré lo suficiente para verte esposado y en camino a la horca. Las horas que siguieron transcurrieron en un silencio tenso, interrumpido ocasionalmente por los sonidos distantes del pueblo regresando a la normalidad tras la conmoción de los incendios. Los guerreros navajos, habiendo cumplido su parte del plan, se habrían retirado ya, regresando a la reserva por rutas secretas que ningún hombre blanco podría seguir. A medida que la noche avanzaba, la condición de Silas empeoraba visiblemente. Su respiración se volvió laboriosa, y manchas de sudor frío aparecieron en su frente pálida. Joshua le ofreció agua, que Silas apenas pudo beber, la mayor parte deslizándose por su barbilla. «Resiste, amigo», murmuró Joshua, su voz teñida de preocupación. «Solo unas horas más». Los concejales, ahora plenamente conscientes de los crímenes de Devlin y aparentemente decididos a distanciarse del hombre que una vez habían considerado el salvador económico del pueblo, ofrecieron ayuda. Uno de ellos, que tenía conocimientos básicos de medicina, examinó la herida de Silas y confirmó lo que ya sabían. Sin atención médica adecuada, sus posibilidades eran escasas. «Puedo ir a buscar al boticario», ofreció el concejal. «Tiene láudano al menos, para el dolor». Pero Silas negó con la cabeza. «Nadie sale», insistió, su voz apenas audible. «No hasta que Devlin esté en la diligencia». El magnate observaba este intercambio con una sonrisa fría, saboreando el sufrimiento evidente de Silas. «Terco hasta el final, Blackwood? Podrías haber vivido una vida cómoda si hubieras sido más adaptable. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas ante hombres como tú», respondió Silas, reuniendo sus fuerzas para enfrentar la mirada burlona de Devlin. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las ventanas del estudio cuando el sonido de cascos y ruedas anunció la llegada de la diligencia. El servicio regular entre Redemption Creek y Santa Fe, uno de los pocos vínculos del pueblo con el mundo exterior. Joshua se asomó cautelosamente a la ventana, confirmando la presencia del vehículo detenido frente a la oficina del telégrafo, a unos 100 metros de la mansión. «Ha llegado el momento», dijo, volviéndose hacia Devlin. «En pie. Vamos a dar un paseo». El magnate se levantó lentamente, su rostro una máscara de furia contenida. Los concejales, ahora convertidos en guardias improvisados, lo flanquearon, asegurándose de que no intentara nada desesperado. Silas intentó incorporarse, pero sus piernas cedieron bajo su peso. Joshua corrió a sostenerlo, alarmado por la palidez extrema de su rostro.
No puedes caminar en este estado, protestó el viejo prospector. Quédate aquí, nosotros nos encargaremos de Devlin. Pero Silas sacudió la cabeza con determinación. Tengo que verlo, insistió, su voz apenas un susurro. Tengo que ver que sube a esa diligencia. Con la ayuda de Joshua y uno de los concejales, Silas logró ponerse en pie. Cada paso era una agonía, pero se negó a quedarse atrás mientras el pequeño grupo salía de la mansión y se dirigía por la calle principal hacia donde esperaba la diligencia. El pueblo comenzaba a despertar, y algunos mineros madrugadores observaban con asombro la extraña procesión. Rupert Devlin, el hombre más poderoso de Redemption Creek, escoltado como un criminal por los concejales. Joshua, el viejo prospector, con un revólver apuntando firmemente a la espalda del magnate. Y Silas Blackwood, apenas consciente, sostenido entre dos hombres, su camisa empapada de sangre, pero su rostro mostrando una determinación inquebrantable. El conductor de la diligencia, un hombre curtido por años en los caminos de la frontera, observó la escena con profesional indiferencia. Había visto suficiente en sus viajes para saber cuándo no hacer preguntas. «Lleva a este hombre a Santa Fe», ordenó Joshua, empujando a Devlin hacia la diligencia. «Entrégalo directamente al alguacil federal. Va acompañado de una confesión firmada por crímenes que merecen la horca». El conductor asintió, aceptando el papel oficial que uno de los concejales le entregó, un documento improvisado que explicaba la situación y solicitaba la detención inmediata de Devlin a su llegada a Santa Fe. Mientras los concejales aseguraban a Devlin dentro de la diligencia, Silas observaba desde la acera, sostenido únicamente por la fuerza de voluntad y el apoyo de Joshua. Sus ojos, aunque nublados por la fiebre, no se apartaron del rostro de Devlin hasta que la puerta de la diligencia se cerró. El conductor chasqueó su látigo, y los caballos arrancaron con un tirón, las ruedas girando pesadamente sobre la tierra de la calle principal. La diligencia se alejó, llevándose a Rupert Devlin hacia su destino final. Un juicio, una condena, y casi con certeza, una ejecución por los crímenes que había cometido en su búsqueda de riqueza y poder. Solo cuando la diligencia desapareció en la distancia, Silas permitió que la tensión abandonara su cuerpo. Sus piernas cedieron completamente, y habría caído al suelo si Joshua no lo hubiera sostenido. «Lo logramos, muchacho», murmuró el viejo prospector, ayudando a Silas a sentarse en el porche de la oficina del telégrafo. «Lo logramos». Una débil sonrisa apareció en el rostro pálido de Silas. «Sí», susurró. «Ahora están a salvo. Cope está a salvo». Los concejales, ahora plenamente conscientes de la gravedad de la condición de Silas, corrieron a buscar ayuda. El boticario fue llamado, y pronto llegó con su maletín de medicinas, pero incluso mientras aplicaba vendajes limpios y administraba láudano para el dolor, su expresión dejaba claro que poco podía hacerse. La herida, la infección, la pérdida de sangre, habían llevado a Silas más allá del punto de retorno. «Necesita un médico real», insistió el boticario. «Y rápido». «El único médico en 50 millas era la doctora McAllister», respondió Joshua con amargura. «Y ella está camino a Santa Fe». Silas, ahora recostado en una cama improvisada en la trastienda de la oficina del telégrafo, escuchaba esta conversación como si viniera de muy lejos. El láudano había mitigado el dolor, pero también había traído una extraña claridad a sus pensamientos. Sabía que estaba muriendo. Lo había sabido, en realidad, desde que recibió el disparo en el desfiladero, pero no sentía miedo ni arrepentimiento. Por primera vez en 20 años sentía paz. «Joshua», llamó débilmente, atrayendo la atención del viejo prospector que se inclinó para escucharlo mejor. «Necesito que hagas algo por mí». «Lo que sea, amigo», prometió Joshua, tomando la mano fría de Silas entre las suyas. «Ve a Santa Fe», pidió Silas, cada palabra un esfuerzo. «Encuentra a Sarah y a Hope. Diles que lo logramos, que Devlin pagará por sus crímenes, que están a salvo ahora». Joshua asintió, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos envejecidos. «Lo haré, te lo prometo». Silas cerró los ojos por un momento, reuniendo sus últimas fuerzas. Cuando volvió a abrirlos, había en ellos una resolución final. «Y dile a Sarah
que lamento no haber podido estar allí, para ellas, para Hope. Se lo diré, prometió Joshua, su voz quebrada por la emoción. Palabra de honor. Una sonrisa serena apareció en el rostro de Silas. Gracias, viejo amigo. Mientras el sol se elevaba sobre Redemption Creek, bañando el pueblo en una luz dorada que parecía casi purificadora después de los eventos de la noche, Silas Blackwood exhaló su último aliento. Su rostro, marcado por años de sufrimiento y soledad, mostraba ahora una paz que nunca había conocido en vida, como si en sus últimos momentos hubiera encontrado finalmente la redención que había buscado durante tanto tiempo. Joshua permaneció a su lado hasta el final, sosteniendo su mano incluso después de que el último vestigio de vida lo abandonara. Solo cuando estuvo seguro de que su amigo había partido, el viejo prospector se permitió derramar las lágrimas que había contenido. «Descansa, compañero», murmuró, cerrando suavemente los ojos de Silas. «Tu camino ha terminado». El entierro se realizó esa misma tarde, en una pequeña colina con vista al pueblo. No fue una ceremonia grande, pero todos en Redemption Creek asistieron. La historia de cómo Silas Blackwood había expuesto los crímenes de Rupert Devlin y salvado a una niña huérfana se había extendido rápidamente. Para un pueblo que había vivido demasiado tiempo bajo la sombra del miedo, la valentía de aquel desconocido solitario representaba una especie de redención colectiva. Joshua pronunció unas breves palabras sobre el hombre que había conocido durante tan poco tiempo pero que había dejado una impresión tan profunda. Habló de honor, de sacrificio, de hacer lo correcto incluso cuando el precio era la propia vida. Valores que parecían pertenecer a una era que se desvanecía rápidamente, pero que aún resonaban en los corazones de quienes habían elegido hacer del oeste su hogar. Cuando la última palada de tierra cubrió la tumba, Joshua montó su caballo y partió hacia Santa Fe. Tenía una promesa que cumplir, un mensaje que entregar a una mujer y una niña que esperaban noticias de un hombre que ya no regresaría. 3 días después, Joshua llegó a Santa Fe, la antigua capital territorial que se extendía como un oasis de civilización en medio de la frontera salvaje. No le tomó mucho tiempo encontrar a Sarah McAllister. La noticia de una mujer médico que había llegado con pruebas contra uno de los hombres más poderosos del territorio, acompañada de una bebé huérfana, había causado sensación en la pequeña comunidad. Sarah lo recibió en la modesta habitación que había alquilado cerca de la plaza principal. Hope, ahora claramente más saludable y feliz, jugaba en una manta extendida en el suelo. Sus risas ocasionales, un contraste conmovedor con la seriedad de la conversación que seguiría. No hicieron falta muchas palabras. La expresión en el rostro de Joshua, la ausencia notable de Silas, fueron suficientes para que Sarah comprendiera. Las lágrimas acudieron a sus ojos, pero las contuvo con la misma fortaleza que había mostrado durante toda su odisea. ¿Sufrió?, preguntó simplemente, su voz apenas un susurro para no perturbar a Hope. Joshua negó con la cabeza. «Se fue en paz», respondió, «sabiendo que ustedes dos estaban a salvo, que Devlin pagaría por sus crímenes». Sarah asintió, absorbiendo la noticia con una dignidad que Joshua no pudo sino admirar. «¿Y Devlin?», preguntó finalmente. «Llegó ayer, según me informaron», confirmó Joshua. «Está bajo custodia del alguacil federal, esperando juicio. Con su diario médico y la confesión que obtuvimos, no hay duda del resultado». Un silencio cayó entre ellos, roto solo por los gorjeos ocasionales de Hope, quien parecía ajena a la gravedad del momento. Finalmente Sarah habló de nuevo, su voz más firme ahora. «Silas me pidió que le diera a Hope un hogar», dijo, «que le proporcionara la familia que nunca tuvo». «Lo sé», respondió Joshua suavemente. Fueron sus últimas palabras. Se preocupaba por ustedes dos, más de lo que probablemente él mismo entendía. Sarah miró hacia donde Hope jugaba, una sonrisa triste apareciendo en su rostro. «Entonces lo haré», decidió, «por él y por ella». «¿Qué harán ahora?», preguntó Joshua, observando cómo la niña gateaba enérgicamente tras un juguete improvisado. Sarah respiró hondo, como si la pregunta cristalizara pensamientos que habían estado formándose en su mente. «No volveré a Redemption Creek», dijo con firmeza. «Hay demasiados recuerdos allí ahora, demasiadas sombras». «¿Entonces?».
He recibido una oferta para establecer una práctica médica en un pueblo al norte de aquí, explicó Sarah. Copper Springs. Es pequeño, pero está creciendo. Necesitan desesperadamente un médico y están dispuestos a aceptar a una mujer en el puesto. Una breve sonrisa tocó sus labios. Aparentemente, la frontera está cambiando más rápido de lo que pensábamos. Joshua asintió con aprobación. Suena como un buen lugar para criar a una niña, comentó. Un nuevo comienzo para ambas. Para las tres, corrigió Sarah, y ante la mirada interrogante de Joshua, explicó. La señora Wilson, de la tienda en Redemption Creek, decidió venir con nosotras. Su esposo falleció hace años, y dice que está lista para un cambio. Será una abuela maravillosa para Hope. Por primera vez desde la muerte de Silas, Joshua sonrió genuinamente. Parece que la pequeña tendrá una familia después de todo, observó. No de la manera que cualquiera habría esperado, pero una familia al fin y al cabo. Silas también será parte de ella, afirmó Sarah con resolución. Le contaré sobre él cuando sea mayor, sobre el hombre que dio su vida para salvar la suya, para que pueda crecer sabiendo que proviene de valor y sacrificio. Joshua se levantó, sintiendo que su misión estaba cumplida. Había entregado el mensaje de Silas, se había asegurado de que Sarah y Hope estuvieran bien. Era hora de seguir su propio camino. ¿Qué hay de ti, Joshua?, preguntó Sarah mientras lo acompañaba a la puerta. ¿Qué harás ahora? El viejo prospector se encogió de hombros, su mirada perdiéndose en la distancia, hacia las montañas que se elevaban más allá de la ciudad. Lo que siempre he hecho, supongo. Seguir buscando. Hay oro allá afuera todavía, esperando a ser encontrado. Pero ambos sabían que no era solo oro lo que Joshua buscaría. Era el mismo espíritu que había encontrado en Silas Blackwood. La libertad, el honor, la posibilidad de redención que solo el vasto y salvaje oeste podía ofrecer a aquellos lo suficientemente valientes para buscarlo. Buena suerte entonces, dijo Sarah, extendiendo su mano. Y gracias, por todo. Joshua tomó su mano, sosteniéndola un momento más de lo necesario. Cuida de ella, dijo con un gesto hacia Hope. Y de ti misma, doctora. Con esas palabras, el viejo prospector se marchó, su figura encorvada perdiéndose pronto entre la multitud de la plaza. Sarah lo observó partir, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Otro vínculo con Silas que se desvanecía, pero también un recordatorio de que su sacrificio no había sido en vano. Dentro de la habitación, Hope comenzó a llorar, reclamando atención. Sarah cerró la puerta y regresó junto a la pequeña, tomándola en brazos con la ternura de quien ha encontrado, inesperadamente, un nuevo propósito en la vida. «Está bien, mi niña», murmuró, meciendo suavemente a Hope. «Estamos a salvo ahora, y tenemos todo un futuro por delante». Y así, mientras el sol se ponía sobre Santa Fe, bañando la antigua ciudad en tonos dorados y carmesí, una nueva familia comenzaba a formarse, no unida por sangre, sino por algo quizás más fuerte. Por sacrificio, por valor, por la voluntad de hacer lo correcto incluso frente a las probabilidades más abrumadoras. Valores que, en el corazón del oeste salvaje, seguían definiendo a los verdaderos héroes, aunque sus historias raramente aparecieran en los libros o fueran cantadas por los bardos. Valores que Silas Blackwood, un vaquero solitario que había encontrado su redención en el acto final de salvar a una niña abandonada, había personificado hasta su último aliento. 10 años más tarde, en una tarde de verano en Copper Springs, una niña de cabello rubio y ojos intensamente azules estaba sentada en el porche de una casa pulcra, escuchando atentamente mientras una mujer mayor le relataba una historia. La niña, Hope McAllister, había crecido fuerte y saludable bajo el cuidado de Sarah, quien ahora era respetada no solo como la médico del pueblo, sino como una figura cívica prominente. «¿Y entonces qué pasó, abuela Marta?», preguntó Hope con impaciencia, sus ojos brillantes con anticipación, aunque había escuchado la historia docenas de veces antes. Martha Wilson, cuyo cabello ahora era completamente blanco pero cuyo espíritu seguía siendo tan vivaz como siempre, sonrió con indulgencia. «Entonces, querida, Silas Blackwood entró cabalgando en Redemption Creek con el malvado Devlin atado a su caballo como un saco de patatas. Todos en el pueblo salieron a aplaudir cuando el sheriff se llevó a Devlin para que nunca más pudiera hacer daño a nadie.
Era una versión simplificada y suavizada de los eventos. Por supuesto, la verdadera historia, con toda su violencia y sacrificio, esperaría hasta que Hope fuera mayor. Por ahora, era suficiente que la niña supiera que había sido amada y protegida desde el principio, incluso por un hombre que nunca había llegado a conocer. «Y es por eso que debo ser valiente, ¿verdad?», preguntó Hope, recitando la lección que acompañaba siempre al final de la historia. «Así es», confirmó Marta, acariciando el cabello de la niña, «porque eres la hija de un héroe. Y los héroes siempre hacen lo correcto, incluso cuando es difícil». En ese momento, Sara salió al porche, quitándose el delantal que había usado para preparar la cena. Sonrió al ver a las dos personas que se habían convertido en el centro de su mundo, reunidas una vez más alrededor de la historia que las había unido. «¿Otra vez la historia de Silas?», preguntó, sentándose junto a Hope y pasando un brazo alrededor de sus hombros. Hope asintió con entusiasmo. «Me gusta especialmente cuando salva a la bebé», dijo. «Esa parte siempre me hace sentir especial». Sara intercambió una mirada con Marta sobre la cabeza de la niña. Ambas mujeres compartían el conocimiento de cuán especial había sido realmente ese momento, cómo había cambiado el curso de todas sus vidas. «Eres especial, Hope», afirmó Sara, besando la frente de la niña. «Más de lo que imaginas». Al otro lado de la calle, un hombre mayor se detuvo brevemente, observando la escena doméstica con una sonrisa nostálgica. Joshua, que pasaba por Copper Springs en uno de sus viajes periódicos, había hecho una costumbre de visitarlas cada vez que estaba en la zona. No se quedaba mucho tiempo, apenas lo suficiente para comprobar que estaban bien y para dejar algún pequeño regalo para Hope. Una pluma de águila, una piedra inusual, pequeños tesoros recogidos en sus vagabundeos. Sara lo vio y levantó la mano en un saludo silencioso. Joshua respondió de igual manera antes de continuar su camino. No necesitaban palabras. El vínculo forjado en aquellos días desesperados permanecía fuerte, un recordatorio silencioso del hombre que los había unido a todos con su sacrificio. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes, tiñendo el cielo de tonos carmesí y dorados, Sara contempló el pueblo que ahora llamaba hogar. Copper Springs había crecido en los últimos años, atrayendo a familias que buscaban un nuevo comienzo en la frontera cada vez menos salvaje. La escuela, la iglesia, las tiendas bien abastecidas, todos signos de una civilización que avanzaba inexorablemente. El viejo oeste estaba cambiando, sus bordes ásperos suavizándose gradualmente bajo la influencia del ferrocarril, el telégrafo, las cercas de alambre de púas. Los días de los vaqueros solitarios como Silas Blackwood se desvanecían en la memoria, convirtiéndose en leyendas que pronto solo existirían en historias contadas alrededor de fogatas o en porches como este. Pero mientras Hope escuchaba con ojos brillantes, absorbiendo la historia de valor y sacrificio que había dado forma a su vida incluso antes de que pudiera recordarla, Sara sabía que algo de ese espíritu perduraría. En esta niña, en las historias que se transmitirían, en los valores que definirían a las generaciones venideras mucho después de que la última frontera hubiera sido domesticada. «Mamá», dijo Hope de repente, interrumpiendo los pensamientos de Sara, «¿crees que Silas estaría orgulloso de mí?» Sara abrazó a su hija más estrechamente, sintiendo un nudo en la garganta. «Estoy segura de que lo estaría, cariño», respondió suavemente. «Muy orgulloso». Y mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer, Sara McAllister pensó en aquel vaquero solitario que había encontrado la redención en su acto final de valentía, en cómo un hombre, marcado por pérdidas inimaginables, había encontrado la fuerza para abrir su corazón una última vez, en cómo ese acto de amor había creado ondas que seguían expandiéndose, tocando vidas y formando conexiones que él nunca habría imaginado posibles. Ese era el verdadero legado de Silas Blackwood. No un reclamo de oro o una leyenda de pistolero, sino una niña que crecía fuerte y valiente bajo el cielo abierto del oeste. Una niña llamada Hope, cuyo nombre mismo era un testimonio de lo que Silas había encontrado en sus últimos días. La esperanza de que incluso en los lugares más oscuros y salvajes, el amor y el sacrificio podían crear algo duradero y verdadero. Y eso pensó Sara mientras el crepúsculo envolvía Copper Springs en su abrazo tranquilo. Era una historia digna de ser contada.
Una historia que perduraría mucho después de que el último vaquero solitario hubiera cabalgado hacia el ocaso, y el último fuego de campamento se hubiera extinguido en la vasta extensión de lo que una vez fue la última frontera de América. El último sendero de Silas. El viento del desierto soplaba inquieto a través de los cañones, arrastrando consigo el aroma de la salvia y el polvo de un camino que pocos hombres se atrevían a recorrer. El crujido del cuero de la silla resonaba con cada paso del caballo, un Mustang Bayo que había sido el único compañero constante de Silas Blackwood durante más de una década. El sol de la tarde castigaba sin piedad, proyectando sombras alargadas sobre el terreno agreste mientras Silas ajustaba su sombrero gastado para protegerse los ojos. 3 días había cabalgado desde que dejó atrás el último puesto comercial, 3 días siguiendo un mapa descolorido y la promesa de un reclamo de oro que muchos consideraban una mera leyenda. A sus 62 años, con el rostro curtido por el sol y el viento, y con más cicatrices de las que podía contar, Silas sabía que esta sería probablemente su última aventura. Los años le pesaban en los huesos como plomo, recordándole cada mañana que el tiempo de los hombres como él estaba llegando a su fin. El oeste se estaba domesticando. Las cercas de alambre de púas dividían lo que una vez fueron praderas abiertas, y los ferrocarriles traían cada día más colonos que nunca habían conocido la verdadera dureza de la frontera. Silas había perdido demasiado para sentir nostalgia. 20 años atrás, los comanches habían arrasado su pequeña granja en las llanuras de Texas, llevándose consigo a su esposa Marta y a su hija Rebeca, de apenas 8 años. Desde entonces, había vagado sin rumbo, tomando trabajos como cazador de recompensas, explorador para el ejército o cualquier otra tarea que requiriera a un hombre que no temiese morir. El reclamo de oro era su última esperanza, no por la riqueza en sí, sino por la posibilidad de terminar sus días en un lugar donde los fantasmas del pasado no lo atormentaran cada noche. Al doblar un recodo del angosto cañón, Silas detuvo su caballo. Un débil sonido, casi imperceptible entre el murmullo del viento, llegó a sus oídos. Descabalgó con cautela, su mano instintivamente sobre la culata de su Colt Peacemaker. Había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia en aquellas tierras salvajes dependía tanto de la prudencia como de la rapidez con el revólver. El sonido volvió a escucharse, más claro esta vez. No era el aullido de un coyote ni el graznido de un cuervo. Era el llanto de un niño. Silas avanzó lentamente, sus botas desgastadas levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. A unos 50 pasos, junto a un mezquite solitario, distinguió los restos de una carreta. Las señales estaban claras para sus ojos experimentados. Indios, probablemente apaches, habían atacado a un grupo de colonos. La masacre no debía tener más de un día. Los cuerpos yacían bajo el implacable sol, algunos con flechas clavadas en el pecho, otros mostrando los terribles estragos de los tomahawks. Silas examinó la escena con la impasibilidad de quien ha visto demasiada muerte. Contó 7 cuerpos, 4 hombres, 2 mujeres y un adolescente que no tendría más de 15 años. Todos muertos, excepto... El llanto volvió a escucharse, ahora más fuerte y angustiado. Siguiendo el sonido, Silas se acercó a la carreta volcada. Bajo un montón de mantas, protegido por la sombra del vehículo destrozado, encontró un pequeño bulto que se movía. Un bebé, una niña que no tendría más de 6 meses, agitaba sus diminutos puños al aire, con el rostro enrojecido por el llanto y el calor. Silas se quedó inmóvil, observando a la pequeña como si fuera una aparición. El destino, ese viejo bromista cruel, le presentaba una terrible decisión. Abandonar a la niña significaba condenarla a una muerte segura, pero llevársela consigo equivalía a renunciar a su búsqueda solitaria, a ese último intento de encontrar paz. Durante un largo minuto, Silas permaneció indeciso, mientras el viento del desierto levantaba remolinos de polvo a su alrededor y el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. Finalmente, con un suspiro de resignación, se agachó y tomó a la pequeña en sus brazos. La niña dejó de llorar casi al instante, mirándolo con unos ojos azules que le recordaron dolorosamente a los de Rebeca. No había opción, realmente. Un hombre podía endurecer su corazón contra muchas cosas, pero abandonar a un inocente nunca había sido el camino de Silas Blackwood.
Con cuidado, envolvió a la bebé en una manta limpia que encontró entre los restos del equipaje de los colonos. Recogió también algunos pañales, una pequeña manta adicional y una botella de vidrio que podría servir para alimentarla. No había leche, pero sabía que en el siguiente asentamiento podría conseguir algo para la pequeña. Si lograban llegar, si los apaches no regresaban, si el calor del desierto no los vencía primero. Silas miró al cielo, calculando las horas de luz que quedaban. No podía enterrar a todos los caídos, pero tampoco podía dejarlos así, expuestos a los carroñeros. Con determinación, comenzó a arrastrar los cuerpos hacia una pequeña hondonada cercana. Les debía al menos ese último respeto, aunque fueran desconocidos. Mientras cavaba con su cuchillo de monte y sus propias manos una tumba poco profunda, Silas mantenía un ojo vigilante sobre la pequeña, que ahora dormía, ajena a la tragedia que la rodeaba. El sol comenzaba a ponerse cuando Silas terminó su tarea. 7 cruces improvisadas con ramas de mezquite marcaban ahora el lugar donde descansaban los colonos. No conocía sus nombres, así que no pudo marcar las tumbas. Un breve momento de silencio fue su único tributo antes de recoger a la niña y montar nuevamente. Mientras cabalgaba alejándose del lugar de la masacre, Silas sintió una extraña mezcla de emociones. Por primera vez en 20 años, tenía una razón para llegar a algún sitio con vida. Ya no era solo su propio destino el que pendía de un hilo. La pequeña se removió contra su pecho, y Silas ajustó su pañuelo para protegerla del viento cada vez más frío del atardecer. La noche en el desierto sería dura, especialmente con una criatura tan vulnerable. Necesitaban encontrar refugio pronto. El pueblo más cercano, según sus cálculos, era Redemption Creek, un pequeño asentamiento minero a unas 20 millas al norte. Si cabalgaba toda la noche, podrían llegar al amanecer, pero viajar en la oscuridad con indios hostiles en la zona era un riesgo que no podía tomar, no con la niña dependiendo de él. A medida que las primeras estrellas aparecían en el cielo, Silas divisó una formación rocosa que podría ofrecer cierta protección. Era mejor que nada. Desmontó con cuidado, asegurándose de no despertar a la pequeña. Con la eficiencia de quien ha pasado más noches a la intemperie que bajo techo, preparó un modesto campamento. Sin fuego, por supuesto. El humo podría atraer a los apaches, y la luz revelaría su posición. El frío sería un enemigo menor comparado con una flecha apache. Recostado contra la roca, con la niña acurrucada contra su pecho y el revólver a mano, Silas contempló el vasto cielo estrellado. Hacía tanto tiempo que no sentía el peso de una responsabilidad así. Tanto tiempo desde que alguien dependía de él para sobrevivir. La sensación era tan familiar y a la vez tan ajena, que casi le resultaba dolorosa. La pequeña se agitó en sueños, y Silas instintivamente la meció, susurrando palabras tranquilizadoras que creía haber olvidado. La noche avanzaba lenta, y sus pensamientos vagaron hacia el pasado, hacia aquella otra noche en que no había podido proteger a su familia. El remordimiento, viejo compañero, volvió a anidar en su pecho. Esta vez sería diferente, se prometió mientras sus ojos vigilantes escrutaban la oscuridad. Esta vez no fallaría. El amanecer encontró a Silas ya despierto y alerta. La pequeña había pasado una noche inquieta, despertándose varias veces con hambre. Silas había logrado calmarla con agua endulzada con un poco de miel que llevaba en sus provisiones, pero sabía que no era suficiente. Necesitaban llegar a Redemption Creek cuanto antes. Cabalgaron bajo el sol naciente, avanzando lo más rápido que permitía la seguridad de la niña. El paisaje iba cambiando gradualmente. Las áridas llanuras dando paso a colinas bajas salpicadas de enebros y pinos piñoneros. A media mañana, Silas distinguió a lo lejos una columna de humo. Redemption Creek. El alivio que sintió fue momentáneo, pues sabía bien que los pueblos mineros podían ser tan peligrosos como el desierto mismo, especialmente para un hombre solo con un bebé. La calle principal de Redemption Creek era como tantas otras que Silas había visto a lo largo de los años. Una hilera de edificios de madera cubiertos de polvo, con tablones desiguales formando aceras a ambos lados. Hombres de mirada dura observaron con curiosidad al forastero que entraba al pueblo con un bebé en brazos.
Las mujeres eran escasas, principalmente trabajadoras del salón Golden Nugget, cuyo letrero descolorido dominaba la calle. Silas dirigió su caballo directamente hacia la tienda general. El tintineo de la campana anunció su entrada al establecimiento, donde el olor a café, tabaco y cuero se mezclaba con el de productos enlatados y telas. Tras el mostrador, un hombre mayor con un delantal manchado lo miró con sorpresa. No todos los días entraba un vaquero curtido como Silas cargando un bebé. El tendero, que se presentó como Elijah Wilson, escuchó con atención el relato de Silas, asintiendo gravemente ante la mención del ataque apache. No era el primero en las últimas semanas, según explicó. Los indios estaban cada vez más desesperados a medida que los colonos invadían sus tierras y los búfalos desaparecían. La violencia era inevitable. Wilson no hizo preguntas sobre las intenciones de Silas con la niña, lo cual éste agradeció. En el oeste, los hombres aprendían a no entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, llamó a su esposa, una mujer robusta de rostro amable que inmediatamente se hizo cargo de la pequeña, examinándola con manos expertas mientras chasqueaba la lengua ante su estado de deshidratación. Martha Wilson, pues así se llamaba, había criado a 5 hijos en la frontera y sabía exactamente qué hacer. Pronto la bebé estaba siendo alimentada con leche tibia endulzada, mientras Silas observaba con una mezcla de alivio y una emoción que no lograba identificar. Demasiado tiempo había pasado desde que había estado en una situación tan doméstica. El tintineo de espuelas en la entrada de la tienda interrumpió el momento. Un hombre alto, con una estrella de latón en el pecho, entró con paso deliberadamente lento. El sheriff Thomas Reed, según se presentó, había oído hablar del forastero con el bebé y venía a investigar. Sus ojos, fríos como el acero, evaluaron a Silas de pies a cabeza, deteniéndose brevemente en el revólver gastado que colgaba de su cadera. La historia del ataque apache fue recibida con un gruñido escéptico. La ley en Redemption Creek parecía tener sus propias ideas sobre los indios y los forasteros. Mientras el sheriff interrogaba a Silas, las puertas de la tienda volvieron a abrirse. Esta vez fue una mujer joven, no mayor de 30 años, vestida con la sencillez de una maestra de escuela, o quizás la esposa de un predicador. Se presentó como Sarah McAllister, la doctora del pueblo. Sus ojos inteligentes se posaron primero en la niña y luego en Silas, evaluando la situación con rapidez profesional. Sin pedir permiso, tomó a la pequeña de los brazos de la señora Wilson y comenzó a examinarla minuciosamente. El sheriff Reed pareció incómodo ante la presencia de la doctora, como si su autoridad quedara disminuida. Con un último comentario sobre mantener el orden en el pueblo, se retiró, no sin antes advertir a Silas que lo estaría vigilando. Sarah McAllister, por su parte, declaró que la niña estaba sorprendentemente bien, considerando las circunstancias. Deshidratada y hambrienta sí, pero sin lesiones evidentes. Un milagro, considerando lo que había pasado. Mientras hablaba, sus dedos ágiles revisaban cada centímetro de la pequeña con la seguridad de quien conoce bien su oficio. La doctora debía de ser una rareza en aquellas tierras, donde la medicina solía estar en manos de barberos o charlatanes. Su presencia en un pueblo minero como Redemption Creek era aún más inusual. Silas se encontró preguntándose qué historia habría detrás de aquella mujer de mirada directa y manos competentes. La conversación se vio interrumpida por la llegada de otro personaje a la tienda. Un hombre corpulento, vestido con ropas caras aunque cubiertas de polvo, entró como si el lugar le perteneciera. Rupert Devlin, el dueño de la mina principal y, por extensión, prácticamente dueño del pueblo entero, según explicaría después Wilson. Su interés por la noticia del ataque apache parecía excesivo, y sus preguntas sobre la ubicación exacta del suceso pusieron a Silas inmediatamente en guardia. Había conocido a demasiados hombres como Devlin a lo largo de los años, hombres para quienes el poder y la riqueza justificaban cualquier medio. La forma en que Devlin miraba a la niña, con una mezcla de cálculo y algo que Silas no podía definir, le provocó una inquietud instintiva. La doctora McAllister también pareció percibir algo, pues estrechó protectoramente a la pequeña contra su pecho. Cuando Devlin finalmente se marchó, tras insistir en que cualquier amenaza apache debía ser tratada con la máxima severidad, el ambiente en la tienda pareció aligerarse. La señora Wilson fue la primera en romper el silencio.
ofreciendo a Silas una habitación en la parte trasera de la tienda, donde él y la niña podrían descansar. La doctora McAllister, por su parte, prometió volver más tarde con leche de cabra y algunos artículos necesarios para el cuidado de la bebé. Quedaba pendiente la cuestión de qué haría Silas a continuación. El reclamo de oro, que tan importante le había parecido días atrás, ahora se sentía como un sueño lejano. La realidad inmediata era la niña, su seguridad y su futuro. La pequeña, ahora dormida pacíficamente después de ser alimentada, parecía haber traído consigo más que responsabilidades. Había traído preguntas que Silas creía haber dejado atrás hace muchos años. Esa noche, tumbado en el catre estrecho de la trastienda de los Wilson, con la niña durmiendo en una caja acolchada a su lado, Silas contempló el techo de madera sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Podría dejar a la pequeña con los Wilson, o quizás con la doctora McAllister. Ambos parecían buenas personas, capaces de darle el hogar y el cariño que necesitaría. Él podría seguir su camino, buscar su reclamo, vivir sus últimos años en soledad como había planeado. Sería lo sensato. Pero cada vez que miraba a la niña, con su carita tranquila en el sueño y sus puñitos cerrados, algo se removía en su interior, algo que creía muerto desde hacía 20 años. El recuerdo de otra niña, de risas interrumpidas y promesas incumplidas, lo atormentaba. ¿Era esta una segunda oportunidad? ¿O solo otro cruel giro del destino? Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina. Silas, que había planeado partir de inmediato, encontraba siempre una razón para quedarse un día más. La niña necesitaba estabilizarse. Había rumores de más ataques apaches en los caminos. El tiempo amenazaba tormenta. Excusas, todas ellas, que se decía a sí mismo mientras pasaba horas sentado en el porche de la tienda, observando la vida del pueblo con la niña en brazos. La doctora McAllister visitaba diariamente, trayendo no solo suministros, sino también consejos sobre el cuidado de la pequeña. Sara, como insistía en que la llamara, tenía una historia tan inusual como Silas había sospechado. Viuda de un médico del ejército, había completado su formación médica en Filadelfia antes de decidir que sus habilidades serían más necesarias en la frontera que en los salones civilizados del este. Su dedicación a los habitantes de Redemption Creek, sin importar su condición social o capacidad de pago, le había ganado el respeto incluso de los mineros más rudos. El sheriff Reed, por otro lado, mantenía una vigilancia constante sobre Silas. Sus visitas a la tienda eran frecuentes, siempre con la excusa de verificar si había noticias sobre los apaches. Pero sus preguntas sobre el pasado de Silas, sobre sus planes, sobre la niña, revelaban una suspicacia que iba más allá del deber oficial. Había algo en la actitud del sheriff que inquietaba a Silas, una tensión que no se explicaba solo por la desconfianza hacia un forastero. A medida que pasaban los días, Silas comenzó a notar otros detalles inquietantes en Redemption Creek. La manera en que los mineros bajaban la voz cuando Devlin o el sheriff estaban cerca. Las miradas de temor que algunos lanzaban hacia la oficina del alguacil. Los comentarios a medias sobre mineros desaparecidos o accidentes sospechosos. El pueblo, bajo su fachada de comunidad minera común, ocultaba secretos. Una tarde, mientras Silas sentaba en el porche de la tienda con la niña, a quien había empezado a llamar Hope en su mente, aunque no lo había compartido con nadie, un anciano se acercó cojeando. Era Joshua, según se presentó, uno de los pocos prospectores independientes que quedaban en la zona. Con la familiaridad de los viejos del oeste, tomó asiento junto a Silas sin esperar invitación y comenzó a hablar, su voz baja apenas audible por encima de los ruidos del pueblo. La historia que contó hizo que Silas se tensara. Según Joshua, los supuestos ataques apaches eran en realidad obra de hombres de Devlin disfrazados. El objetivo era asustar a los colonos y pequeños rancheros de la región, forzándolos a vender sus tierras por una fracción de su valor. Tierras que, casualmente, Devlin creía ricas en oro. El sheriff Reed, por supuesto, estaba comprado. Cualquiera que intentara investigar los ataques o cuestionar la versión oficial terminaba desapareciendo o sufriendo un accidente. El relato de Joshua explicaba muchas cosas.
La insistencia de Devlin en conocer la ubicación exacta del ataque, el escepticismo inicial del sheriff, la tensión en el pueblo. Pero planteaba una pregunta aún más inquietante. Si los atacantes de la caravana no habían sido apaches, sino hombres de Devlin, ¿habían dejado viva a la niña por error o como parte de algún plan siniestro? La posibilidad de que los asesinos pudieran estar buscando a la pequeña sobreviviente, quizás el único testigo que podría algún día identificarlos, llenó a Silas de una fría determinación. No podía marcharse ahora, no cuando la niña podría estar en peligro. Esa misma noche, Silas compartió sus sospechas con Sarah McAllister y los Wilson. La doctora no pareció sorprendida. Ella misma había tratado a víctimas de supuestos ataques indios, que presentaban heridas más propias de cuchillos y balas que de flechas y tomahawks. Los Wilson, aunque más cautos en sus acusaciones, admitieron que los tiempos de los verdaderos ataques apaches habían quedado atrás, al menos en esa región. La guerra que comenzaba a gestarse no era entre colonos e indios, sino entre los poderosos como Devlin y aquellos que se interponían en su camino. Una guerra en la que una niña huérfana podría convertirse fácilmente en víctima colateral. Mientras discutían en voz baja en la trastienda, un ruido en la calle principal alertó a Silas. Asomándose con precaución por la ventana, vio a varios jinetes detenerse frente al salón. Hombres armados, liderados por un individuo alto y delgado que Silas reconoció como Jackson, el capataz de Devlin. Algo en la actitud de los recién llegados, en la forma en que examinaban la calle como buscando algo o a alguien, encendió todas las alarmas en la mente de Silas. No podía ser coincidencia. Con movimientos rápidos y silenciosos, Silas recogió sus escasas pertenencias y a la niña, que dormía ajena al peligro. Los Wilson, comprendiendo la situación sin necesidad de explicaciones, prepararon rápidamente provisiones para el viaje. La doctora McAllister, con la misma eficiencia que mostraba en su profesión, hizo un paquete con medicinas y suministros para la pequeña. No había tiempo para despedidas prolongadas. Silas sabía que cada minuto contaba. Por la puerta trasera de la tienda, en la oscuridad de la noche, se deslizó hacia el establo donde había dejado a su caballo. El animal, como sintiendo la urgencia de la situación, se mantuvo en silencio mientras Silas lo ensillaba con una mano, sosteniendo a Hope con la otra. Los cascos del caballo fueron amortiguados por la tierra suelta cuando Silas lo guió fuera del establo, evitando la calle principal. A su lado, inesperadamente, apareció Sarah McAllister, llevando una pequeña maleta y vistiendo ropas de viaje. Ante la mirada interrogante de Silas, la doctora explicó con sencillez que la niña necesitaría atención médica y que además, después de lo que había descubierto sobre Devlin y el sheriff, su posición en el pueblo se había vuelto insostenible. No era una petición, sino una afirmación. Iría con ellos. Silas, que había planeado cabalgar solo con Hope, se encontró asintiendo. La determinación en los ojos de Sarah le recordó que no todos los aliados vienen en la forma que uno espera. Mientras se alejaban de Redemption Creek, bajo el manto protector de la noche, Silas sabía que el camino por delante sería peligroso. Devlin no era hombre de renunciar fácilmente a sus objetivos, y el sheriff Reed tenía ojos en toda la región. La búsqueda del reclamo de oro había quedado definitivamente en segundo plano. Ahora, la prioridad era encontrar un lugar seguro para Hope, lejos del alcance de hombres como Devlin. Quizás ese lugar fuera el mismo que Silas había estado buscando para sí mismo todos estos años. Un lugar donde los fantasmas del pasado finalmente pudieran descansar. El amanecer los encontró a varias millas de Redemption Creek, cabalgando por un sendero poco transitado que Sarah conocía gracias a sus visitas a ranchos aislados. La doctora montaba con sorprendente soltura para alguien de su profesión, y Silas se encontró admirando su resistencia. Hope, milagrosamente, había dormido la mayor parte de la noche, acurrucada contra el pecho de Silas en un improvisado cabestrillo. Durante una breve parada para descansar los caballos, Sarah compartió más información sobre Devlin y sus operaciones. El hombre no solo controlaba la mina principal, sino también el transporte, el comercio e incluso el agua en la región. Su ambición no tenía límites, y su método para expandir su imperio era siempre el mismo: identificar tierras valiosas, crear problemas para sus propietarios, y luego aparecer como el salvador
ofreciendo comprarlas por una miseria. Los supuestos ataques apaches eran solo su táctica más reciente. Lo que Sarah no podía explicar era el interés específico de Devlin en la niña sobreviviente, a menos que una posibilidad inquietante cruzó por la mente de Silas. ¿Y si la caravana atacada no había sido elegida al azar? ¿Y si transportaba algo que Devlin quería, algo lo suficientemente valioso como para ordenar la masacre de 7 personas? Compartió su teoría con Sarah, quien asintió gravemente. Tenía sentido. Quizás los colonos habían descubierto algo sobre las operaciones de Devlin, o tal vez poseían documentos que podrían incriminarlo. En cualquier caso, la búsqueda no se detendría con su huida de Redemption Creek. Necesitaban un plan mejor que simplemente mantenerse en movimiento. Fue Sarah quien sugirió una posible solución. A unas 50 millas al este, en las estribaciones de las montañas, se encontraba la reserva de los navajos. A diferencia de otras tribus, los navajos mantenían relaciones relativamente pacíficas con los colonos, gracias en parte a un tratado negociado años atrás. Sarah había visitado la reserva varias veces, llevando medicinas y tratando enfermedades. Conocía a Manuelito, uno de los jefes, quien le debía un favor por haber salvado a su hijo de la fiebre. Si lograban llegar a la reserva, podrían encontrar refugio temporal mientras decidían su próximo movimiento. La idea de buscar ayuda entre los navajos era arriesgada, pero Silas había aprendido hace tiempo que a veces los mayores peligros venían de hombres que se consideraban civilizados, no de aquellos etiquetados como salvajes. Con un nuevo destino en mente, reanudaron su viaje, ahora dirigiéndose hacia el este. El terreno se volvía gradualmente más escarpado, los cañones dando paso a colinas boscosas que ofrecían mejor cobertura, pero también más lugares donde una emboscada podría esperarlos. Silas cabalgaba alerta, sus sentidos agudizados por años de vida en la frontera captando cada sonido, cada movimiento entre los árboles. A mediodía, mientras atravesaban un estrecho paso entre 2 colinas, el instinto de Silas le advirtió del peligro un segundo antes de que el primer disparo resonara en las rocas. Con un movimiento rápido, empujó a Sarah fuera de su montura justo cuando una bala silbaba donde había estado su cabeza. Hope despertó sobresaltada, su llanto añadiéndose al caos mientras Silas desmontaba de un salto, buscando cobertura detrás de una roca mientras desenfundaba su revólver. 3 hombres, posicionados estratégicamente en las alturas del paso, les disparaban con rifles Winchester. Por sus ropas y equipamiento, Silas reconoció a mercenarios profesionales, no simples bandidos. Hombres enviados específicamente para cazarlos. La emboscada había sido cuidadosamente planeada. Devlin debía tener ojos y oídos en Redemption Creek, más allá del sheriff, para haber descubierto tan rápidamente su huida y la dirección que habían tomado. Sarah, con Hope aferrada a su pecho, se había refugiado en un hueco entre 2 rocas. Su rostro mostraba miedo, pero también determinación mientras susurraba palabras tranquilizadoras a la niña. Silas disparó 2 veces hacia las posiciones de los atacantes, no tanto con la esperanza de acertar, sino para mantenerlos a raya mientras evaluaba sus opciones. Estaban atrapados, superados en número y posición. Los caballos, asustados por los disparos, habían huido por el sendero, llevándose con ellos gran parte de sus provisiones. La situación parecía desesperada. Fue entonces cuando Sarah señaló hacia un estrecho cañón lateral, apenas visible entre la vegetación, una ruta de escape que los atacantes, posicionados para una emboscada frontal, podrían no haber considerado. Con un asentimiento Silas comprendió el plan. Disparó 3 veces más en rápida sucesión, creando una cortina de fuego que les daría unos segundos para moverse. Luego, agachados y corriendo en zigzag, él y Sarah con Hope se dirigieron hacia la apertura del cañón. Las balas silbaban a su alrededor, levantando pequeñas nubes de polvo donde impactaban. Una rozó el brazo de Silas, dejando un surco ardiente en su carne, pero el viejo vaquero apenas lo notó, concentrado únicamente en llegar a la seguridad relativa del cañón. El estrecho pasaje resultó ser tanto su salvación como un nuevo desafío. Demasiado angosto para que los caballos de sus perseguidores pudieran seguirlos fácilmente, les daba cierta ventaja. Pero también significaba que tendrían que continuar a pie, cargando a Hope, y con provisiones limitadas. El cañón se retorcía como una serpiente, sus paredes de roca rojiza elevándose a ambos lados,
bloqueando gran parte de la luz del sol. El suelo estaba cubierto de guijarros y arena, dificultando cada paso. Los gritos de los perseguidores se fueron desvaneciendo a medida que avanzaban, pero Silas sabía que no habían renunciado. Hombres como aquellos, pagados para hacer un trabajo, no se rendían fácilmente. Sara caminaba con determinación, ajustando el improvisado cabestrillo donde llevaba a Hope para mantenerla lo más cómoda posible. La pequeña, agotada por el estrés y el movimiento, había dejado de llorar y ahora dormitaba intranquila. La herida en el brazo de Silas sangraba lentamente, manchando la manga de su camisa de un rojo oscuro. Notando su malestar, Sara insistió en detenerse brevemente para examinar la herida. Con manos expertas, rasgó un trozo de su enagua para improvisar un vendaje, trabajando rápidamente mientras Silas vigilaba el camino por donde habían venido. No era más que un rasguño, insistió Silas, aunque el dolor pulsante sugería lo contrario. Había sobrevivido a peores heridas en sus años de vagabundeo. Lo que le preocupaba ahora era el tiempo. Las sombras se alargaban, anunciando la proximidad del atardecer. Pasar la noche en aquel estrecho cañón, sin fuego ni refugio adecuado, con una niña pequeña y perseguidores determinados tras ellos, no era una perspectiva alentadora. Como respondiendo a sus pensamientos, el llanto de un coyote resonó en la distancia. Un recordatorio de que los hombres de Devlin no eran el único peligro en aquellas tierras salvajes. Necesitaban encontrar una salida del cañón antes del anochecer. Continuaron avanzando, cada vez más lentamente a medida que el cansancio se apoderaba de ellos. El cañón parecía interminable, sus paredes ocasionalmente estrechándose tanto que apenas podían pasar de lado. En uno de estos puntos, Silas notó algo, marcas en la piedra, casi imperceptibles para ojos menos experimentados. Señales de agua, de un arroyo estacional que había tallado aquel pasaje a lo largo de innumerables años. Y donde había agua, incluso ocasional, podría haber vida. Su instinto resultó acertado. Al doblar un recodo particularmente cerrado, el cañón se abrió repentinamente a una pequeña cuenca, un oasis inesperado donde un manantial brotaba entre las rocas, alimentando una poza de agua clara y un pequeño grupo de álamos. El lugar parecía mágico en contraste con la aridez que habían dejado atrás, sus hojas verdes susurrando con la brisa del atardecer. Sara dejó escapar una exclamación de alivio, dirigiéndose inmediatamente hacia el agua. Silas, sin embargo, se mantuvo alerta. Un oasis como aquel sería conocido por los locales, posiblemente incluidos sus perseguidores. Era tanto un refugio como una trampa potencial. Un rápido reconocimiento del área reveló un pequeño abrigo natural, una oquedad en la pared rocosa parcialmente oculta por la vegetación. No era una cueva propiamente dicha, pero ofrecería cierta protección durante la noche. Mientras Sara se ocupaba de Hope, lavándola con el agua fresca del manantial y preparando una improvisada cama con hojas secas y la manta que milagrosamente había conservado en su pequeño bolso, Silas examinó las rutas de posible escape y los puntos desde donde podrían venir atacantes. La noche cayó con la rapidez característica del desierto, sumiendo la pequeña cuenca en una oscuridad apenas mitigada por la luz de las estrellas. Sin atreverse a encender un fuego, Silas y Sara compartieron un frugal refrigerio de carne seca y galletas duras, las únicas provisiones que habían logrado salvar. Hope, alimentada con agua endulzada con las últimas gotas de miel, dormía ahora pacíficamente, ajena al peligro que los acechaba. En la quietud de la noche, sentados bajo las estrellas junto al abrigo rocoso, Silas y Sara hablaron en susurros sobre sus planes. La reserva navajo estaba aún a 2 días de camino a pie, suponiendo que pudieran mantener el ritmo y encontrar el rumbo correcto sin un mapa. La alternativa era intentar llegar a la estación de diligencias de Copper Springs, un pequeño puesto avanzado a 1 día de distancia hacia el sur. Desde allí podrían tomar la diligencia hacia Santa Fe, donde las autoridades territoriales podrían ofrecer cierta protección contra hombres como Devlin, cuyo poder se limitaba principalmente a la región de Redemption Creek. Mientras discutían las opciones, un sonido alertó a Silas. Un leve crujido, apenas perceptible, diferente de los sonidos naturales del desierto nocturno. Con un gesto,
Indicó a Sarah que guardara silencio y se refugiara con Hope en el abrigo rocoso. Lentamente, desenfundó su revólver y se deslizó entre las sombras, moviéndose con la sigiliosa precaución de un puma. La luna, emergiendo ahora sobre las paredes del cañón, proporcionaba suficiente luz para distinguir una figura que se acercaba cautelosamente al oasis. No era uno de los perseguidores, a juzgar por su silueta. Más bajo, moviéndose con la familiaridad de quien conoce bien el terreno. Un indio, quizás. Silas se mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la figura se acercaba al agua. A la luz plateada de la luna, pudo distinguir finalmente a un joven navajo, no mayor de 16 años, vestido con una mezcla de ropas tradicionales y prendas de origen blanco. El muchacho se arrodilló junto al manantial, aparentemente ajeno a la presencia de Silas, y comenzó a llenar un odre de piel. La decisión de rebelarse era arriesgada, pero también podría ser su mejor oportunidad. Si el joven pertenecía a la reserva que buscaban, podría guiarlos. Si no... Silas apretó el revólver, preparado para cualquier eventualidad. Con un movimiento deliberadamente ruidoso, Silas salió de las sombras, manteniendo el arma baja pero visible. El joven navajo se sobresaltó, dejando caer el odre y llevando la mano a un cuchillo en su cinturón. Sus ojos, reflejando la luz lunar, mostraban alarma pero no miedo. «No vengo a hacerte daño», dijo Silas en voz baja, utilizando las pocas palabras que conocía en navajo, aprendidas años atrás durante su tiempo como explorador para el ejército. Luego, volviendo al inglés, explicó su situación lo más brevemente posible, mencionando a Manuelito y la reserva que buscaban. El joven escuchó en silencio, su expresión impasible. Cuando Silas mencionó a la doctora Sarah y cómo había salvado al hijo de Manuelito, un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Con un gesto cauto, indicó a Silas que llamara a los demás. Sarah emergió lentamente del abrigo rocoso, con Hope en brazos. Al verla, el joven navajo asintió, como confirmando algo para sí mismo. Se presentó como Niyol, el que trae el viento, hijo de un primo de Manuelito. Estaba en una cacería ritual, parte de su transición a la edad adulta, cuando había decidido descansar en el oasis que conocía desde niño. La aparición de Niyol cambiaba completamente su situación. El joven conocía rutas a través del desierto y las montañas que ningún hombre blanco, ni siquiera los rastreadores de Devlin, podría encontrar. Caminos antiguos, secretos, transmitidos de generación en generación entre los navajos. Con una nueva esperanza, prepararon un plan. Partirían antes del amanecer, siguiendo a Niyol por senderos ocultos hacia la reserva. Allí, bajo la protección de Manuelito, podrían descansar y decidir su próximo movimiento. El joven navajo, inicialmente reservado, se mostró especialmente interesado en Hope, cuya presencia parecía fascinarle. Entre los navajos, explicó, los niños eran considerados sagrados, bendiciones del Gran Espíritu. El que Silas, un hombre blanco endurecido por los años y las pérdidas, hubiera arriesgado su vida para proteger a una niña huérfana, le ganaba cierto respeto a los ojos de Niyol. Las pocas horas que quedaban hasta el amanecer transcurrieron en una vigilancia compartida, Silas y Niyol turnándose para montar guardia mientras Sarah y Hope descansaban. La herida en el brazo de Silas había dejado de sangrar, pero el dolor persistía, un recordatorio constante del peligro que habían dejado atrás y que seguramente aún los perseguía. Con las primeras luces del alba, tenues rayos rosados filtrándose por el borde oriental del cañón, el pequeño grupo se puso en movimiento. Niyol lideraba el camino, moviéndose con la seguridad de quien ha recorrido aquellas tierras desde su infancia. Silas cerraba la marcha, vigilando constantemente sus espaldas, mientras Sarah, con Hope firmemente sujeta contra su pecho, seguía el paso marcado por el joven navajo. Abandonaron el oasis por una ruta diferente a la que habían llegado, un estrecho sendero apenas visible, que ascendía por la pared del cañón. El camino era traicionero, con piedras sueltas que amenazaban con rodar bajo sus pies y enviarlos en una caída fatal. Pero las manos experimentadas de Niyol encontraban siempre los agarres seguros, guiándolos con paciencia. Alcanzaron la cima cuando el sol ya estaba alto, bañando el paisaje en una luz dorada que revelaba un panorama impresionante.
A sus pies se extendía un vasto territorio de mesas rojizas, cañones serpenteantes y planicies salpicadas de artemisas y cactus. En la distancia, las montañas azuladas marcaban el horizonte como gigantes dormidos. Niyol señaló hacia el este, donde una columna de humo apenas perceptible se elevaba entre las colinas distantes. La reserva, explicó, a un día de camino a pie, siguiendo rutas que solo los navajos conocían. Mientras Silas contemplaba el paisaje, evaluando mentalmente la ruta y los posibles peligros, un movimiento captó su atención. En la lejanía, al oeste, varias figuras a caballo se movían como hormigas diminutas. Incluso a esa distancia, Silas reconoció el patrón de búsqueda. Hombres rastreando, cubriendo sistemáticamente el terreno. Los hombres de Devlin no habían renunciado. Niyol también los había visto. Con un gesto urgente, indicó que debían moverse inmediatamente. El terreno elevado los exponía demasiado. Necesitaban llegar a las zonas más bajas, donde la vegetación y las formaciones rocosas ofrecerían mejor cobertura. Descendieron por la ladera opuesta, un descenso casi tan peligroso como el ascenso había sido. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento medido para no provocar desprendimientos que pudieran alertar a sus perseguidores. Hope, como sintiendo la tensión, se mantenía sorprendentemente tranquila, sus ojos azules observando el mundo a su alrededor, con una curiosidad que parecía fuera de lugar en circunstancias tan peligrosas. A media mañana, Niyol los guió hasta un pequeño arroyo que serpenteaba entre rocas cubiertas de líquenes. Siguieron su curso durante un tiempo, caminando por el agua para no dejar huellas. El sol castigaba sin piedad, y el cansancio comenzaba a hacer mella en todos ellos. Sara, a pesar de su determinación, mostraba signos de fatiga, sus movimientos cada vez más lentos. Silas, por su parte, sentía que la herida en su brazo se infectaba, un calor insidioso que se extendía desde el corte hasta el hombro. Fue Niyol quien insistió en que se detuvieran a descansar en un pequeño grupo de rocas que ofrecía sombra. El joven navajo había notado el deterioro en la condición de sus compañeros, y con la sabiduría práctica de su pueblo, sabía que forzar la marcha solo conduciría al agotamiento total. Mejor un breve descanso ahora que un colapso más adelante. Mientras Sara atendía a Hope y Niyol vigilaba los alrededores, Silas se permitió cerrar los ojos por un momento. El dolor en su brazo pulsaba con cada latido de su corazón, y un ligero mareo nublaba sus pensamientos. La fiebre, reconoció. La infección avanzaba más rápido de lo que había temido. Sara, con su ojo clínico, notó inmediatamente su estado. Dejando a Hope al cuidado de Niyol, quien había desarrollado una fascinación protectora por la pequeña, se acercó a examinar la herida de Silas. El vendaje improvisado estaba empapado de un líquido amarillento mezclado con sangre, y la piel alrededor del corte mostraba líneas rojas que se extendían hacia el hombro. Signos claros de una infección grave. Con expresión preocupada, Sara rebuscó en su pequeño bolso médico, extrayendo un frasco de yodo y algunas compresas limpias. El tratamiento sería doloroso pero necesario. Silas apretó los dientes mientras la doctora limpiaba meticulosamente la herida, aplicando después el yodo que ardía como fuego líquido. Un nuevo vendaje, el último que quedaba en el botiquín de emergencia, cubrió finalmente el corte. Pero tanto Silas como Sara sabían que aquello era solo una medida temporal. Sin antibióticos adecuados, la infección continuaría avanzando. Necesitaban llegar a la reserva lo antes posible, donde las medicinas tradicionales navajos, combinadas con los conocimientos médicos de Sara, podrían ofrecer una mejor oportunidad de combatir la infección. Reanudaron la marcha con renovada urgencia, ahora por dos razones: evitar a sus perseguidores y conseguir tratamiento adecuado para Silas. Niyol ajustó el ritmo, eligiendo rutas que, aunque más largas, resultaban menos exigentes físicamente. El joven navajo mostraba una madurez sorprendente para su edad, equilibrando la necesidad de velocidad con la realidad de sus limitaciones. A medida que avanzaba la tarde, el paisaje comenzó a cambiar sutilmente. Las formaciones rocosas se hicieron menos prominentes, dando paso a colinas bajas cubiertas de pinos piñoneros y enebros. El aire se volvió ligeramente más fresco.
cargado con el aroma resinoso de los árboles. Estaban acercándose a las estribaciones de las montañas donde se encontraba la reserva. Fue durante esta parte del viaje cuando Silas, debilitado por la fiebre pero determinado a mantenerse consciente, comenzó a hablar con Sarah sobre el futuro. No el futuro inmediato, de supervivencia y escape, sino el más lejano, el que concernía a Hope. La pequeña necesitaría un hogar permanente, una familia que la criara con amor y seguridad. Sarah escuchaba en silencio mientras Silas expresaba sus pensamientos entrecortados, interrumpidos ocasionalmente por muecas de dolor. ¿Quién podría cuidar mejor de Hope? ¿Una familia en algún pueblo lejano, donde Devlin nunca pudiera encontrarla? ¿O quizás ellos mismos? La idea había estado formándose en la mente de Silas desde aquella primera noche en Redemption Creek, pero solo ahora, enfrentando la posibilidad de que la infección pudiera vencerlo, se atrevía a expresarla en voz alta. Sarah, con la franqueza que la caracterizaba, admitió que ella también había considerado esa posibilidad. Su vida como médico itinerante no era ideal para criar a un niño, pero tampoco era imposible. Muchas madres en la frontera criaban a sus hijos en circunstancias igualmente difíciles. En cuanto a Silas, la doctora dejó la frase sin terminar, pero la implicación era clara. Primero debían asegurarse de que sobreviviera a la infección. La conversación fue interrumpida por un gesto urgente de Niyol. El joven navajo señalaba hacia un punto en el horizonte, donde varias columnas de humo se elevaban en patrones específicos. Señales, explicó. Las señales de humo indicaban problemas en la reserva. Algo había sucedido. Con renovada preocupación, apresuraron el paso tanto como sus fuerzas lo permitían. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte cuando finalmente divisaron los primeros hogans, las viviendas tradicionales navajos construidas con troncos y tierra. La reserva se extendía en un amplio valle, protegido por colinas bajas, con un arroyo serpenteando por su centro. En cualquier otra circunstancia, habría parecido un lugar pacífico, incluso idílico. Pero la tensión era palpable incluso a distancia. Hombres armados con rifles patrullaban el perímetro. Mujeres y niños se mantenían cerca de las viviendas, sus rostros mostrando una mezcla de miedo y determinación. Algo había alterado profundamente la vida cotidiana de la reserva. Al acercarse, fueron interceptados por dos jóvenes guerreros navajos que los miraron con desconfianza. Niyol habló rápidamente en su idioma, explicando quiénes eran y por qué venían. La mención de Sarah como la doctora que había salvado al hijo de Manuelito provocó un cambio inmediato en la actitud de los guardias. Con gestos respetuosos, los escoltaron hacia el centro de la reserva. Manuelito, un hombre imponente de unos 50 años, los recibió en su hogan. Sus ojos oscuros, profundos como pozos de sabiduría ancestral, evaluaron rápidamente la situación. Silas, apenas consciente por la fiebre. Sarah, exhausta pero determinada. Niyol, orgulloso de haber cumplido su misión. Y la pequeña Hope, observando todo con una curiosidad que contrastaba con el drama que la rodeaba. Las explicaciones fueron breves pero completas. Sarah, alternando entre el inglés y las pocas palabras navajos que conocía, relató su huida de Redemption Creek y el motivo: los falsos ataques apaches orquestados por Devlin, la masacre de la caravana, la niña huérfana que podría ser testigo de los crímenes del magnate. Manuelito escuchó en silencio, su rostro impasible excepto por un destello de ira cuando se mencionaron los falsos ataques que culpaban a los indios. Cuando Sarah terminó su relato, el jefe navajo habló por fin, su voz profunda resonando en el interior del hogan. La situación era aún más grave de lo que imaginaban. Los hombres de Devlin no solo los perseguían a ellos, también habían llegado a la reserva esa misma mañana, exigiendo información sobre fugitivos y amenazando veladamente con consecuencias si los navajos no cooperaban. Manuelito los había echado, por supuesto, pero sabía que volverían, probablemente con más hombres. Mientras hablaban, una anciana navajo atendía a Silas, aplicando una cataplasma de hierbas sobre la herida infectada y dándole a beber una infusión amarga que, según explicó Sarah, ayudaría a combatir la fiebre. Hope había sido llevada por las mujeres de la tribu, quienes la alimentaban y cuidaban con la atención reverente que los navajos dedicaban a todos los niños.
La noche había caído completamente sobre la reserva cuando terminaron de planificar su próximo movimiento. No podían quedarse mucho tiempo. Su presencia ponía en peligro a toda la comunidad navajo. Pero tampoco podían partir de inmediato, no con Silas debilitado por la infección y todos ellos agotados por la huida. Manuelito ofreció una solución. Descansarían esa noche, protegidos por los guerreros de la tribu. Al amanecer, 2 guías navajos los llevarían por rutas secretas hacia el norte, hasta un pequeño asentamiento de mormones donde tenían aliados. Desde allí podrían tomar una diligencia hacia Utah, lejos del alcance de Devlin. El plan tenía sentido, pero dejaba una cuestión sin resolver: la evidencia contra Devlin. Sin pruebas de sus crímenes, el magnate continuaría con su reinado de terror, masacrando inocentes y culpando a los indios para sus propios fines. La siguiente caravana atacada podría incluir otra niña como Hope, otro inocente sacrificado en el altar de la codicia. Fue Sarah quien propuso la solución. Entre los documentos que había traído consigo de Redemption Creek estaba su diario médico, donde había registrado meticulosamente cada caso que había tratado, incluidas las inconsistencias en las supuestas víctimas de ataques indios. Heridas de bala presentadas como heridas de flecha, cortes de cuchillo atribuidos a tomahawks, patrones que, para un ojo experto, revelaban la verdad. Si lograban hacer llegar ese diario a las autoridades territoriales en Santa Fe, junto con sus propios testimonios, podrían al menos iniciar una investigación oficial sobre Devlin. No sería fácil, y el magnate tenía sin duda conexiones en altos niveles, pero era un comienzo. Mientras discutían los detalles del plan, Silas, semiconsciente por la fiebre, escuchaba con una claridad intermitente. La cataplasma y la infusión navajo parecían estar surtiendo efecto, reduciendo ligeramente la temperatura de su cuerpo, pero la infección estaba lejos de ser derrotada. En sus momentos de lucidez, una preocupación dominaba sus pensamientos. Hope, la pequeña, se había convertido, en el breve tiempo desde que la encontró bajo aquella carreta destrozada, en el centro de su existencia. Una razón para seguir luchando, para resistir la fiebre que consumía sus fuerzas. No podía fallarle como había fallado a Rebecca tantos años atrás. No esta vez. Sarah, percibiendo sus pensamientos como si los hubiera expresado en voz alta, se acercó a su lecho improvisado. Con palabras suaves pero firmes, le aseguró que Hope estaría a salvo, que juntos formarían la familia que la pequeña necesitaba, una vez que todo esto terminara. Era una promesa, dijo, tomando la mano ardiente de Silas entre las suyas, una promesa que ambos cumplirían. La noche transcurrió lentamente, marcada por los cánticos curativos de los sanadores navajos que se turnaban para atender a Silas, y los ocasionales informes de los vigías apostados en las colinas circundantes. Hasta ahora, no había señales de los hombres de Devlin, pero nadie dudaba de que estaban ahí fuera, en alguna parte, buscando. El amanecer trajo consigo una mejoría moderada en la condición de Silas. La fiebre había disminuido lo suficiente para que pudiera mantenerse consciente y relativamente alerta, aunque el dolor en su brazo persistía. Con la ayuda de Sarah y uno de los guías navajos, logró ponerse en pie y caminar unos pasos, preparándose para el viaje que les esperaba. Hope, después de una noche de descanso adecuado y alimentación regular, parecía haber florecido. Sus mejillas mostraban un color más saludable y sus ojos azules brillaban con renovada vitalidad mientras observaba fascinada los coloridos tejidos y adornos navajos que la rodeaban. Las mujeres de la tribu le habían confeccionado un pequeño portabebés tradicional, un cradleboard decorado con símbolos protectores que, según explicaron, la mantendría segura durante el viaje. Los preparativos para la partida se completaron rápidamente. Caballos frescos, provisiones suficientes para varios días, armas adicionales por si encontraban problemas. Manuelito insistió en que aceptaran estos regalos, no solo como agradecimiento por lo que Sarah había hecho por su hijo en el pasado, sino como una inversión en la justicia. Si lograban exponer los crímenes de Devlin, los navajos serían los primeros beneficiados, liberados de la sombra de culpa que el magnate proyectaba sobre ellos. Estaban a punto de partir cuando el sonido de cascos aproximándose a galope tendido alertó a toda la reserva.
Los guerreros navajos tomaron posiciones defensivas mientras Manuelito ordenaba a Silas, Sarah y Hope que se ocultaran en su Hogan. No había tiempo para huir. Los jinetes estaban demasiado cerca. Desde el interior del Hogan, a través de una pequeña abertura en la pared, Silas observó la escena que se desarrollaba en el centro de la reserva. No eran los hombres de Devlin quienes llegaban, sino un solo jinete. Un hombre joven cuya camisa ensangrentada y rostro agotado hablaban de una carrera desesperada. Con sorpresa, Silas reconoció a Joshua, el anciano prospector que les había revelado la verdad sobre Devlin en Redemption Creek. Manuelito permitió que el recién llegado desmontara y se acercara, aunque los guerreros mantuvieron sus rifles preparados. Las noticias que traía Joshua eran alarmantes. Devlin había descubierto la desaparición de Sarah y la evidencia que portaba. En respuesta, había organizado una fuerza considerable, más de 20 hombres armados, que ahora se dirigían hacia la reserva. No venían solo a capturar fugitivos. Venían a eliminar cualquier testigo potencial, incluidos los navajos que les habían dado refugio. El viejo prospector había intentado advertir a la tribu, cabalgando día y noche para adelantarse a la partida de Devlin. Según sus cálculos, los hombres del magnate llegarían antes del mediodía. Unas pocas horas, a lo sumo. La noticia transformó completamente sus planes. No había tiempo para un viaje cauteloso hacia el asentamiento mormón. Necesitaban actuar ahora y rápidamente, no solo para salvarse ellos mismos, sino para proteger a la tribu que les había dado refugio. Fue Silas quien propuso el nuevo plan, su mente táctica funcionando con claridad a pesar de la fiebre residual. La reserva navajo no podía enfrentarse directamente a 20 hombres bien armados, no sin sufrir bajas inaceptables. Pero tampoco podían simplemente huir y dejar que Devlin arrasara el lugar en busca de venganza. La solución era dividirse. Sarah, con Hope y uno de los guías navajos, partiría inmediatamente hacia el este, tomando la ruta más directa hacia Santa Fe. Llevando consigo el diario médico y otros documentos incriminatorios, su misión sería alcanzar a las autoridades territoriales y exponer los crímenes de Devlin. Mientras tanto, Silas, junto con Joshua y aquellos guerreros navajos que voluntariamente quisieran unirse, crearía una distracción. Siguiendo otra ruta, dejarían un rastro lo suficientemente evidente para que los hombres de Devlin lo siguieran, alejándolos de la reserva y de Sarah. Una táctica arriesgada, pero necesaria. Manuelito escuchó el plan con expresión grave, reconociendo tanto su audacia como sus peligros. Finalmente, asintió. 8 de sus mejores guerreros se ofrecieron voluntarios para acompañar a Silas y Joshua, hombres valientes que entendían que estaban arriesgando sus vidas no solo por unos extraños, sino por el futuro de su propio pueblo. La despedida entre Silas y Sarah fue breve pero intensa. No había tiempo para largos discursos, no con tantas vidas en juego. Silas sostuvo a Hope una última vez, memorizando cada detalle de su pequeño rostro, el color exacto de sus ojos, la forma de su sonrisa desdentada. Luego, con una determinación nacida de 20 años de arrepentimiento y apenas unos días de renovada esperanza, se la entregó a Sarah. «Llévala a un lugar seguro», dijo simplemente. «Dale el hogar que merece». Sarah, con lágrimas contenidas brillando en sus ojos, asintió. «Te esperaremos», prometió, su voz firme a pesar de la emoción. «En Santa Fe, no tardes». No hubo besos ni abrazos dramáticos. No eran necesarios entre dos personas que, en el breve tiempo que habían compartido, habían formado un vínculo más fuerte que muchos que duraban toda una vida. Con un último asentimiento, Sarah montó el caballo que le habían asignado